Lunes 21 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio para la comunicación en PTV, lugar que como siempre les digo reservamos para el comentario de la actualidad local en base a los guiones que nos ofrecen los periódicos que se editan en Córdoba, Diario del Día, Diario ABC. Precisamente tenemos con nosotros hoy al director de ABC Córdoba, Francisco Pollato. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Hoy coincidís todos en la foto y en el titular porque es un lunes, ayer hubo fútbol, comentamos antes que llevamos varias semanas jugando el sábado o el viernes y no teníamos esa referencia en portada, hoy sí la tenemos en los tres periódicos. El ABC, la portada, la 1, la portada, con una foto de agencia, foto de Juli. El Córdoba empata pero no convence, titula. El equipo blanquiverde suma su octava jornada consecutiva sin haber conocido la victoria. El Diario El Día, el mismo protagonista en su portada, también foto de agencia, titula El Córdoba prolonga su mala dinámica con un insuficiente empate. Los blanquiverdes salvan tras el descanso una primera parte lamentable, dice el diario SSLBC. Hemos visto el Córdoba también, el Día, y el Córdoba por último que nos queda, que es la foto, bueno, pues el desencanto quizá. El Córdoba Club de Fútbol, ese titular de apertura, por cierto, para el diario Córdoba. El Córdoba Club de Fútbol pasa del ascenso directo a rozar el descenso en 2 meses, lo tienen. Y la foto, Sisma, Quiles y Luso se retiran cabizbajos al término del encuentro disputado anoche en Andúba, que es el campo del Mirandés. Bueno, pues el fútbol decimos para abrir los periódicos hoy, muy rápidamente. El Córdoba no acaba de enderezar la racha y el de ayer, que en principio un empate fuera podía ser un buen resultado, pero en cambio del Mirandés no es un buen resultado. No, no lo es porque el Mirandés se encuentra en los puestos de abajo de la clasificación y además venía cosechando una racha tan negativa como la del Córdoba de un número importante, 7 u 8 partidos, sin conocer la victoria. Con lo cual, aparentemente era un buen campo, un buen feudo para poder empezar la remontada o que cambiase la tendencia. Pero el Córdoba, como apuntamos en todos los periódicos hoy, no convenció. La primera mitad fue mala, muy mala, y en la segunda se vio obligado a remontar un partido que se le puso con derrota 1-0 y bueno, al final es cierto que hasta pudo vencer porque ocasiones muy claras tuvo, pero el equipo sigue en esa tendencia negativa, mala, con cierto nerviosismo aparentemente, el que se transmite desde el banquillo. Ayer hubo cambio en el posicionamiento de los jugadores y bueno, esperemos que esta racha concluya pronto, porque de seguir adelante puede que ya se encarame unos puestos donde se va a ir alejando de sus aspiraciones a decir algo, ¿no?, esta temporada. Ya está el puesto 14º, el 14 de 22, ya mitad para abajo. Es cierto que está más cerca del ascenso todavía que del descenso, sí, porque la liga, la clasificación es muy rara. Córdoba tiene actualmente 19 puntos y el Lugo, que jugaría el playoff de ascenso, tiene 21, o sea, estamos a un partido. Y sin embargo del Mirandés, que es precisamente el equipo que está marcando la zona de descenso, tiene 16, o sea que estamos a 3 de bajar y a 2 de subir. Una liga muy, muy igualada. Sí, suele ser la tónica de la segunda división en los últimos años, hay mucha igualdad y cada jornada pues es difícil encadenar victorias consecutivas y el equipo que lo consigue es el que más se destaca, que parece que es el Levante, ¿no? Pero ese sigue siendo un poco el clavo ardiendo al que se puede agarrar el Córdoba, al que se puede agarrar José Luis Oltra, al que, digámoslo así en esta expresión, el banquillo se le va calentando cada vez más, ¿no? Claro. Y no sabemos muy bien, dada lo imprevisible que es el dueño del Córdoba, cuál puede ser su futuro directo, si aguantarán a que llegue un refuerzo como se ha anunciado para suplir la baja del defensa Davis, pero la tendencia tiene que cambiar y cada vez hay menos recursos o menos pruebas que le queden disponibles al propio técnico. La semana que viene recibimos al Getafe. Partido complicado. Sí, un recién descendido y aunque empezó mal, pues bueno, este tipo de equipos con buena plantilla, con buen presupuesto, pues tuvo que cambiar de entrenador también a las primeras de cambio, pero bueno, siempre es un partido muy difícil, ¿no?, con un equipo que viene de primera. Entonces decimos, Oltra está cuestionado relativamente. Por ahora, si el Córdoba ganase la semana que viene, no habría calma absoluta a los banquillos. Como tuviese un noveno partido sin ganar, la verdad es que el futuro de Oltra empezaría a complicarse bastante. Es difícil, por lo que decía antes, la manera de actuar que ha tenido hasta ahora el presidente del Córdoba, el dueño del Córdoba, es un tanto imprevisible. En su toma de decisiones a veces muy ciclotímico y que combina periodos de euforia con periodos catastróficos, ¿no? Y claro, agarrarnos a la lógica, evidentemente empieza a entrar que la situación de Oltra se complica, ¿no?, porque son nueve jornadas sin conocer la victoria
Lo que pasa es que, claro, su posición en la tabla puede que le dé margen, ¿no? Que le dé cierto colchón, pero volvemos al principio. Es imprevisible lo que pueda pasar por la cabeza del dueño del club, que en anteriores ocasiones, con Chapi Ferrer o con algunos entrenadores más que destituyó, entró en una dinámica similar, ¿no? Incluso no tan desfavorable como la que está acumulando el propio Oltra. Sí, hay veces que aguantó muy poquito, a veces que aguantó mucho, es verdad que es complicado. Este entrenador es cierto que lleva ya temporada y cuarto, digámoslo así, ¿no? Está durando bastante. Prefiero la racha negativa. Sí. Recuerdo la racha del Chapi Ferrer en primera fue una racha, bueno, la aguantó lo que aguantó, cada cual ha ido aguantando según él, casi más por sensaciones personales. Evidentemente los resultados en primera no acompañaron, también el equipo que se configuró no era un equipo acorde, la manera en que se gestionó, efectivamente. Bueno, vamos con los titulares. El diario El Día, la portada, sí que trae un tema local. Titula, los niños cordobeses dedican a los deberes 6 horas y media a la semana. La media es más elevada que en otros países que obtienen mejores resultados. Expertos de la UCO sostienen que el aprendizaje se debe ajustar al entorno, dice el diario Grupo Yoli, que es la polémica que sigue en aumento sobre la idoneidad del trabajo fuera del aula. Bueno, este es un tema... Tampoco vamos a debatir demasiado porque es un tema que excede el ámbito local, pero sí que hemos entrado en esta película. O sea, hay mucho trabajo fuera de clase y sobre todo, que quizás esté en el fondo del debate, se está trasladando la educación al ámbito doméstico en lugar de reservarlo al ámbito escolar, porque cuando yo era joven, yo soy mayor que tú, el trabajo se hacía en el colegio y cuando llegaba a tu casa era para jugar. No había ese concepto de que ahora se han acortado las jornadas, se han acortado los periodos lectivos. Yo discrepo bastante de esta tendencia. Es cierto, y la experiencia individual, la que uno tiene como padre, superaría incluso a esas 6,5 horas me parece poco, a la semana, me parece pocas horas. Pero yo creo que hay que matizar mucho esta polémica. La primera cuestión es que no se puede renunciar a una cosa que para mí es importante, que son los deberes en casa, ¿no? Al hecho en sí de que el niño o la niña sentado en una mesa se enfrenten a una tarea de estudio, a una tarea de lectura, a una tarea de resolución de problemas, porque es con lo que probablemente se va a encontrar a lo largo de su vida todos los días, ¿no? En segundo lugar, las horas en clase se han acortado entre 5 y 10 minutos. Eso también influye. Muchas veces pues no le da tiempo a los profesores, a los docentes, a dar todo el contenido. Y en tercer lugar, yo creo que hay una variante que estamos dejando de lado, que influye mucho en esta situación estresante, que es cierta, que algunas veces tienen los niños, y son las tareas extraescolares. Es decir, hay niños que encadenan, desde que entran en clase muy temprano, probablemente en el aula matinal, hasta que salen del comedor, varias actividades extraescolares y llegan muchas veces a casa a las 8 de la tarde o a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde y hay que ponerse a hacer los deberes del colegio. O sea, la situación de cansancio y de estrés es descomunal. Efectivamente, un niño de edades de primaria o los primeros cursos de la ESO, no puede tener esa exigencia, ese nivel de exigencia. Dicho todo esto, sí es cierto que, digamos, iría por barrio o ya cada maestrillo tiene su librillo. Hay docentes que no son tan intensos en mandar deberes y hay otros que es cierto que, bueno, que uno como padre llega a cuestionarse lo que tú decías, ¿no? Si verdaderamente en clase qué es lo que se hace o qué es lo que se trabaja, ¿no? Aunque algunas veces dominar las clases ya supongan en sí un esfuerzo que resta minutos a resolver problemas o a dar la lección, como siempre se ha dicho. Claro. Y además está, como tú decías, que es bastante habitual que un chaval, un alumno, tenga, además de su enseñanza arreglada, tenga conservatorio, o tenga academia de inglés, o tenga judo. Claro, por lo cual, cuando acaba la jornada, echa muchas más horas que puedo echar yo trabajando, echa más de 8 horas, personas con una capacidad intelectual, pues toda información. Vamos a seguir adelante. Vosotros traéis, el diario ABC trae la página 2, el asunto del C4. Muy polémico, saben que la Junta apuesta por el traslado de la Filmoteca al C4. Ahora se descuelga la Consejería de Cultura con este gasto extraordinario o urgente de más de 150.000 euros para, lo está leyendo ahí, para el traslado. Y además un gasto que no se debe a este traslado, o sí, no está justificado, o sí, es una cosa muy rara. Bueno, por decirlo de una manera llana, es lo que va a costar levantar la persiana del C4, que hasta ahora, que no se nos olvide, que en los últimos 4 años que ha estado cerrado, eso ha tenido unos costes de seguridad, de vigilancia, que se han tenido que pagar todos los meses, que podemos estar hablando de entre 3.000 o 4.000 euros mensuales en gastos de seguridad.
En esos gastos está la jardinería, el suministro eléctrico, mantenimiento, seguridad privada, es decir, lo mínimo para levantar la persiana. Y ahora nos queda la dotación de mobiliario y el traslado que se está haciendo ya de algunos bienes, algunos efectos de la propia Filmoteca. Es una gota gorda, hoy que está lloviendo tanto, que de nuevo cae sobre un vaso, bueno, que desde mi punto de vista resulta un tanto estrepitoso, porque no viene a solucionar la cuestión de fondo, que es dar contenido o darle el contenido que ese proyecto o con el que ese proyecto se planteó hace ya muchos años. Se desviste un santo, como solemos decir, que es la Filmoteca de Andalucía, a la que se desnaturaliza, quitándole prácticamente el contenido más importante o las oficinas, pero tampoco puede resolver un problema ahí latente como es del Palacio de Congresos, porque deja medio ahogada una filmoteca que a lo mejor ese espacio podría servir incluso para ampliar el Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Y se rechazó. Una especie de carambola negativa desde mi punto de vista, porque subyace una improvisación, o más que una improvisación, una precipitación para intentar acabar con lo que la Junta es consciente de que es un grave problema, sin dar como resultado un contenido, un centro de arte contemporáneo, bueno, pues que se dedique a eso realmente, porque la amalgama de uso es un poco light, por decirlo de alguna manera. Vosotros No, perdona, José Luis, porque al final a uno lo que le queda es la sensación de que para las cosas que se van a hacer allí no hace falta gastar 30 millones de euros. Probablemente con un tercio se hubiera rehabilitado un edificio muy bonito en el casco histórico o se hubieran construido edificios nuevos para todo ese tipo de uso. Te van a cambiar la pila. Mientras, el micrófono. Decía que tenéis también vosotros una página anterior, un tema que no es totalmente local, sí que nos toca porque es de ámbito regional, que es el de la gestión que hace la Junta de su patrimonio inmobiliario, que realmente hay un poco caos el tema estratégico, porque se apostó una época por la compra de inmuebles, luego por los alquileres para amortizarlo. Al final se están gastando un dinero, o nos estamos gastando todo el dinero nuestro, tanto en alquileres como en compra de edificios, algunos de ellos cerrados, algunos sin uso, que es el caso del C4, que parece que hace falta, bueno, pues una directriz quizás más de eficiencia, ¿no?, a la hora de gestión patrimonial. Yo creo que eso, cualquier persona que nos esté viendo, la optimización de sus propios recursos, de sus bienes, es algo que en todos estos años de crisis ha sido fundamental. Las empresas privadas pues, han tenido que cerrar sedes y trasladarse a sitios que eran más baratos. En el caso de la Junta de Andalucía, cuando estábamos casi arrancando y si no en plena crisis, sacó un lote de venta de edificios por toda Andalucía, costosísimo, con la intención de que alguien los comprara y ella siguiese en esos locales a través de un alquiler, una especie de operación ya extendida para abaratar costes. El problema es que eso no se ha cubierto en su totalidad, porque evidentemente en tiempos de crisis hay que medir mucho ese tipo de inversiones. Y ahora se da la circunstancia de que se siguen manteniendo alquileres y gastos muy altos, ¿no? En Córdoba tenemos el ejemplo de la sede de la calle Tomás de Aquino, ese edificio alto, donde evidentemente se paga una cantidad importante, creo que superior al millón de euros. ¿Se vendió al final o no se pudo vender? En principio... Se puso a la venta, creo recordar. Se puso a la venta y si no me equivoco, creo que no. Y en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de la Justicia aquí en Córdoba, bueno, finalmente cuando se abra, creo que en verano comenzará el traslado, el verano próximo, bueno, eso va a empezar ya a cerrar también otra serie de gastos que se elevan por encima del millón de euros por la dispersión de sedes judiciales que hay en Córdoba. El ambulatorio de Colón, por ejemplo, se paga un dineral teniendo el de la Avenida América cerrado, o sea que la gestión que haríamos nosotros no es la que está haciendo la administración pública. El otro tema que viene en la portada de los periódicos, más destacado al menos, lo trae el Diario Córdoba, que es sobre las estructuras familiares. Titula el Diario Córdoba, lo verán ahora en azul: 1 de cada 4 hogares de Córdoba lo habita una sola persona. Las viviendas unipersonales crecerán un 31% en 15 años. Es un tema demográfico inevitable, parece, pero que puede ser preocupante de aquí a medio plazo. Sí. Sí, esta es la combinación de esa tendencia demográfica peligrosa que se está produciendo. Por una parte, el envejecimiento muy elevado de la población en Córdoba. La edad de vida. Creo que no sé si se refiere incluso a esa información, pero las proyecciones demográficas de los organismos estadísticos, en este caso el INE o el Instituto de Estadística de Andalucía, planteaba que en 15 años en la provincia de Córdoba el número de personas con más de 100 años se iba a triplicar.
decir, podría pasar de unos 200, creo que era el dato, a 600. Eso, si lo vamos retrasando en tramos de edad, es mucho más elevado, octogenario, cada vez va a haber más, ¿no? Eso sumado a los hábitos de vida, pues si nacen menos niños, las familias son más pequeñas si son familias, y la tendencia a vivir en hogares con una sola persona, pues personas que no mantienen o no cierran un matrimonio o simplemente una pareja, pues va a ser una tendencia creciente. Con lo cual eso obliga a variar muchos de los planteamientos que tenemos ahora, pues desde la administración, desde los servicios, desde las necesidades, prácticamente todo, ¿no? Siempre se ha hablado de la contraposición de dos modelos habitacionales, el nórdico, que era emanciparse con 20 años, tu apartamentito barato, el mediterráneo, que era convivir varias generaciones, los abuelos, padres, nietos. Y bueno, parece que la tendencia debe ser hacia el Mediterráneo, que es la que habla de solidaridad intergeneracional, de arropar a los mayores, de cuidar a los pequeños, habría un ahorro importante. Sin embargo, hemos apostado por el modelo nórdico, de personas que con 25 años se quieren ir de casa, montar un apartamentito y bueno, y se rompe un poco la estructura esta latina, mediterránea del... Yo creo que todavía tarda, ¿no? Somos muy mediterráneos, somos muy católicos, porque esto no deja de ser un rasgo de la cultura católica, cristiana, del sentido de la propiedad, ¿no? Todavía es difícil. Ha habido muchas iniciativas para intentar precisamente abarcar nuevos modelos de convivencia, mayores con jóvenes, convivencia un poco como las que se producen en los patios, o mayores, como aquí tenemos en Córdoba algunos apartamentos de mayores, que es una manzana entera con servicios comunes, pero al fin y al cabo la tendencia preponderante es la propiedad, hasta el alquiler, del que se tenían muchas esperanzas, no termina de arrancar. Lo que sí es cierto es que esta tendencia que tú comentabas nórdica también se ve incluso ya afectado el sector inmobiliario y promocional. Claro. Los edificios nuevos que se plantean ya no son edificios con viviendas de 4 habitaciones probablemente, y se piensa más en menos habitaciones porque los modelos de convivencia están cambiando, y en las generaciones nuevas, si la economía lo permite, la emancipación se produce cada vez antes, si la economía lo permite, porque también hay jóvenes de 30 y muchos sí, ya que siguen en casa. Claro. Vamos a dar otro salto. El diario El Día vuelve a hablar del parking del Hospital Reina Sofía, lo vuelve a traer a la portada. Dice que la Junta se decanta por negociar el parking de Reina Sofía. Bueno, probablemente vaya a una negociación, pero en principio la Junta no se apea. Le pasa un poco lo que al C4, que había una presión para que no se produjera, pero parece que la Junta ha dicho el C4 se traslada a la C4 y que el parking va a ser privado y poca negociación va a haber. La decisión yo creo que está muy tomada. Este fin de semana se publicaba una entrevista de la gerente del Reina Sofía, donde yo no vi en ningún momento de la entrevista intención de dar marcha atrás, ¿no? Sí de intentar, que es lo que creo que está sucediendo, hacer una labor más pedagógica del proyecto, que ahí creo que ha habido un error por parte del SAS y por parte de la Junta, sabedor de que podía acarrear mucha polémica el no haber hecho una buena campaña de información a todos los colectivos, pero con todo lujo de detalle de qué consiste este proyecto. Yo creo que en esas está la Junta de Andalucía, de intentar convencer de que el proyecto es bueno, y el proyecto, que tiene muchas dudas incluso jurídicas por la operación, sea viable. Porque al final lo que le queda al ciudadano, que tiene que ir muchas veces al Reina Sofía, o bien porque tiene un tratamiento regular, o bien porque se pone malo, o tiene que ir a visitar a un familiar que ha sido intervenido, y nos podemos imaginar la cantidad de centenares de miles de visitas, de asistencias que hay al Reina Sofía, es que le van a cobrar un precio que probablemente sea superior al que ahora se paga, que creo que es €1, por poder tener el coche todo el día. Eso es difícil de entender en una cuestión como la sanitaria, donde tú no vas porque quieres, tú vas por una cierta obligación, digamos, negativa en cuanto a que estés enfermo. Y por otro lado, la operación que plantea el Reina Sofía, que bien tiene como efecto colateral la construcción de un edificio de urgencia materno-infantil, que era una de las demandas de la gran ampliación que sigue parada por la crisis, pero no deja de ser una operación económica, ¿no? Unos suelos que le fueron cedidos al Reina Sofía se utilizan para... Por el ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento cedió en la época del PP esos suelos del aparcamiento al Reina Sofía, y el Reina Sofía ahora busca una empresa que se encargue de acondicionar todos esos espacios para hacer un gran aparcamiento, mejorar los accesos, y a cambio
Esta empresa se haría con la gestión y la explotación de ese aparcamiento. Sí es cierto que la mejora que debe ofrecer la empresa es construir ese edificio, una operación que ahora mismo se estima en unos 12 millones de euros. Lo que hay que ver es si finalmente esto repercute en el ciudadano de una manera gravosa, ¿no? Porque a nadie le gusta ir a un hospital, afortunadamente, ¿no? A no ser que sea para un alumbramiento o un nacimiento, que siempre es una buena noticia. También están los sindicatos en armas contra, al menos el SATSE, que es el más activo en este campo, ha convocado una manifestación, ha abierto una plataforma incluso para acoger la molestia, o sea, las personas descontentas, y a lo mejor esa es la negociación que se puede abrir, solo la de habilitar una parte del aparcamiento para trabajadores o para, no sé. Se están buscando fórmulas, se están buscando tramos de precios, se están buscando cupos en donde aquellas personas que más tengan que acudir pues tengan más ventajas. El bono, ¿no? Sí, se habla de que nunca va a superar, lo que decía la gerente del Reina Sofía, es que nunca se va a superar, el tramo más alto va a superar el tramo más bajo de lo que se paga en un parking en Córdoba, es decir, lo que menos te cuesta en un parking privado, pues que sea lo que más te pueda costar en el Reina Sofía. Pero evidentemente tiene que llegar la empresa, poner los precios, que le salga la operación, que le salgan los números, y al final estamos hablando de una operación mercantilista, obviamente, ¿no? Un plan director que no se pone en marcha. También otro plan que vosotros en la página 2, el de las depuradoras. Había un plazo improrrogable por parte de la Unión Europea, una directiva europea, que había que dotar a todos los municipios de depuradoras antes del año 2015, inicialmente, creo que fue. Se ha ido prorrogando y ahora la Junta, según trae la ABC hoy la portada, pues pospone hasta el 2021, 6 años más del plazo inicialmente previsto, para dotar de depuradoras a todos los municipios que hasta ahora vertían fecales directamente al río, que hay algunos de ellos. Y bueno, había tramos de población, las grandes sí que se resolvió prácticamente, pero hay municipios medianos todavía que siguen sin depurar. Efectivamente, el plazo, como tú dices, era 2015, pero se ha venido incumpliendo sistemáticamente. Incluso la Unión Europea ya ha sancionado al Gobierno español y por ende a la Junta de Andalucía, con el consiguiente riesgo de perder algunas de las ayudas que se dieron para este tipo de instalaciones. La última novedad, según una respuesta parlamentaria que dio el consejero de Medio Ambiente hace unos días, es que se va a intentar redoblar esfuerzos y digamos que meterle prisa a todas estas iniciativas para que en el horizonte 2017-2021 puedan estar concluidas, pero el listado es muy largo, podemos estar hablando de unos 40 municipios de la provincia de Córdoba que ni siquiera o no tienen ni el proyecto redactado o la licitación le quedan muchos años todavía para que se produzca, con lo cual el problema medioambiental sigue. Claro, aparte el tema de la depuración de aguas residuales no afecta solo al municipio, claro, porque el municipio puede decir yo depuro o no, pero es que al verter el agua al Guadalquivir se afecta a toda la cuenca a partir de ese lugar. Córdoba está en el tramo medio de Guadalquivir, pero también en Jaén muchos municipios que siguen sin depurar, con lo cual a veces nos planteamos porque el río huele tan mal o tiene esa sensación túrbida. Cuando depuramos el agua, porque el agua que vemos no es el agua que echamos nosotros, el agua que nos viene río arriba, que es a lo mejor el problema fundamental. Cuando se habla mucho de esto del ciclo integral del agua, es precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Que toda esa agua que se vierte al río, aguas pluviales, fecales, etcétera, etcétera, pues pase en el ciclo de depuración y se mantenga la sostenibilidad. Y es precisamente ahí otro de los problemas que hay, ¿no? Yo creo que en el agua, en la factura del agua, todos pagamos ya un canon autonómico y un ciclo integral del agua, y una de las quejas fundamentales de este asunto de la depuradora es que todo ese dinero ingente que se ha pagado estos años para precisamente acometer estas obras, pues no se sabe muy bien a dónde ha ido, porque las obras no están hechas y el dinero se ha pagado por parte de todos los contribuyentes. Claro, y aparte de lo que te decía, se han hecho alguna obra, evidentemente, tenemos que la golondrina que se hizo hace mucho tiempo, pero siempre que haya una pieza que no falle, claro, ya tiene el problema extendido a todos, incluso a los que estamos cumpliendo, entre comillas. El tema local que nos queda, lo trae el Diario de Córdoba, tema local provincial, es un tema estadístico de la delincuencia. Dice el Diario de Córdoba que los delitos por tráfico de drogas casi se duplican en Córdoba. Son el 80% más de 9 meses a 9 meses, o sea, hasta septiembre. Son datos estadísticos, no parece que sea especialmente grave el problema de la droga. Bueno, claro, es que estos son datos muy cortitos, en número absoluto, y se dispara muy fácil. Habría que entrar un poco en detalle a qué tipo de drogas nos estamos refiriendo. Claro. Pero sí es verdad que de un tiempo a esta parte, probablemente los últimos 3 o 4 años, y eso es algo que yo creo que en todas las redacciones hemos contado y hemos percibido,
por ejemplo, el cultivo de la marihuana, el tráfico de hachís se ha disparado, incluso lo que es el cultivo indoor y el cultivo de una o dos personas. Nosotros hace poco sacábamos una información en la que se viene detectando que toda o la mayoría de las incautaciones de marihuana se habían producido en zonas de parcelaciones. Yo creo que se ha convertido en un modus vivendi, aparte de la crisis, pero a pequeña escala, que sumado en muchos casos puede que influya en ese repunte, y evidentemente pues sigue lo que es el tráfico de droga. Es algo que, por muchísimas operaciones que hay por parte de la Policía y la Guardia Civil, pues sigue siendo una vía económica oscura muy potente. No obstante, hay que decir que los niveles de delincuencia en Córdoba no están por encima de las medias. En general, es una ciudad tranquila, una ciudad que la policía trabaja, Guardia Civil trabaja bastante bien, muy bien, y el tenemos bastante controlado. No, afortunadamente las estadísticas de seguridad de Córdoba son buenas, son bajas. Otra cosa es un poco la llamada sensación de seguridad, que a veces es lo que al ciudadano le llega más, y parece que se ha producido de repente una oleada de robo, de atraco, y que hacen de la ciudad que sea insegura, pero en líneas generales las estadísticas son buenas. Bueno, pues poco cosa más. Hay una referencia todavía provincial, si quieren. Dice el diario El Día, la parte alta, que un estudio rescata la labor periodística de Lino Novás en el Frente Cordobés. Este fue un reportero gráfico cubano que estuvo aquí durante la guerra. Bueno, una referencia cultural muy interesante que yo les invito a que, como siempre, lo consulten. Solamente, aprovechando el minutillo que nos queda, se conoció anoche el pacto PNV-PSOE o PSE en Euskadi para gobernar en el País Vasco. Un pacto muy raro, sobre todo raro ¿a dónde viene? O sea, en el momento en el que viene. Recordemos que ha habido un cisma en el PSOE, sí, entre ellos de Idoia Mendia también, que está apostando por posturas más a la izquierda del PSOE, sí, y ahora es el propio PSE, el Partido Socialista Vasco, quien se alía con el PNV, que es la derecha en el País Vasco. Sí, pero es cierto que en aquel intento que hubo por parte de Pedro Sánchez en primera instancia, después de las elecciones de diciembre, finalmente se tendió un cable hacia el PNV con cierto entendimiento, y en el que Rajoy en estas últimas elecciones intentó con el PNV sí dejó claro que iba a ir a pocos sitios con ellos. Lo más llamativo del caso es que se ahonda en esa fragmentación del PSOE, puesto que es una decisión que evidentemente tendría que haber pasado por los órganos directores del PSOE ahora mismo con una gestora, y que la entrada en escena del PSC, apoyando, arropando lo que sus compañeros del País Vasco han hecho, pues todavía ahonda más en esa fragmentación, en esa territorialidad que está teniendo el PSOE y que fragmenta sus propias decisiones centrales. La sensación que hay ahora en la calle, viendo el panorama, es que el PSOE está muy fragmentado, sí, muy sin rumbo, sin gobierno. Sí, sí. Efectivamente, pues hay voces que piden que la gestora tiene que cesar en su trabajo, hay voces que están pidiendo un congreso inmediato, hay voces en la gestora que dicen que no, que con tranquilidad y con calma, para no dar árnica al propio Pedro Sánchez, pero la verdad es que se frenó, digamos, el principal problema que pudiera ser para los miembros de la gestora o de los que había detrás de la gestora, Pedro Sánchez, pero al PSOE le queda mucho camino por recorrer, reorganizarse, reestructurarse y establecer un discurso que puede que cada vez sea menos único, ¿no? Y ahí tendrá que plantearse qué PSOE es el que quiere ser a partir de ahora, porque la realidad es muy distinta a la que ha tenido durante décadas, ¿no? Y este de gobierno, ya acabamos, este de gobierno se puede trasladar al ámbito cercano nuestro, al ámbito del ayuntamiento, de la Diputación, porque al final estamos hablando de pactos, de acercamiento a unas formaciones políticas, a otras. Hemos visto que, por ejemplo, en Aragón se amenazó en su día con romper acuerdos si el PSOE se sigue escorando hacia la derecha. También en Córdoba hay un pacto ahí con Izquierda Unida, con Ganemos en el horizonte. ¿Puede llegar a afectar esto los pactos? ¿A medio plazo? ¿A corto plazo? Parece que no. A corto plazo parece que no, porque la situación de la marca, digamos, de Podemos que hay en Córdoba es muy distinta a la que puede haber en otros lugares. Izquierda Unida parece que tiene muy claro que va a seguir con el pacto hasta las próximas elecciones municipales, y no creo que esa decisión del PSOE sea la decisión que el PSOE andaluz, que es muy distinto a ese PSOE, puede encarar. Yo creo que aquí hay cierta estabilidad, entre comillas, entre los socios de gobierno y el apoyo externo de Ganemos, que presionó en un momento dado hace unos meses para intentar entrar en el gobierno, pero después de la composición del gobierno central y calmada un poco esa agua, parece que va a seguir asumiendo su rol de socio externo.
Bueno, lo dejamos aquí, hemos pasado un par de minutillos de la hora, pedimos disculpas a Ana que viene a continuación. Como siempre, Paco, gracias por tus comentarios, interesantísimos, te esperamos la semana que viene. Y les decía que ahora nosotros trasladamos las cámaras hacia el plató, aquí al lado, a la cocina, donde se encuentra Ana Espino con Fernando Solano, coreógrafo, bailarín, le conocen ya, están en esta casa más de una vez. Con ellos les dejo desayunando. Nosotros volvemos mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.